Buenos días, hermanos amados de Dios, redimidos por la sangre del Señor. Este día domingo, este es el día que hizo el Señor para venir, alegrarnos, exaltar su nombre, glorificarlo y también que nuestras almas, nuestro espíritu sea edificado en él. Yo quiero invitarlo a que tome su Biblia o que pueda poner atención a este versículo que queremos leer junto con ustedes. Se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 en adelante. La palabra del Señor dice, desde el versículo 3 vamos a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito, para que fuésemos santos. Él nos ha redimido para poder ser santos como Él es santo, y también sin mancha delante de Él. Eso fue, dice la palabra del Señor, en su amor, porque Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Creo que estos versículos encierran mucho la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, y por eso vamos a venir y vamos a orar, vamos a darle gracias a Él por ese amor manifestado para cada uno de nosotros. Lo invito a que pueda orar conmigo. Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor, nos presentamos delante de ti, como todos tus hijos se presentan, Señor, a darte gracias, a exaltar tu nombre, Señor, a bendecirte, Padre, a que tú seas glorificado, Señor, a reconocer que tú eres bueno con nosotros. Gracias por esta mañana, gracias por concedernos estar aquí, gracias, Señor, por concedernos estar reunidos a través de estos medios. Hoy queremos poner en tus manos esta reunión, Señor, bendícenos, seas tú glorificado, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Entonces vamos a entonar unos cantos, vamos a decirle al Señor esa obra preciosa que ha hecho con nosotros. Hermanos, qué alegría que podamos estar en línea este domingo para alabar el nombre de nuestro Dios, para aprender de Él. Yo le invito esta mañana a que vengamos juntos y nos regocijemos en el nombre del Señor, cantando este salmo que es tan conocido por nosotros, porque grande es Jehová y Él es digno de suprema alabanza. Y por eso vendrán todos los pueblos, dice su palabra, y le adorarán. Y van a reconocer que Él es el Señor y Rey de Reyes. Así que lo alabamos el nombre de Dios esta mañana y cantamos juntos a nuestro Dios.
Qué lindo y qué precioso. Y es que en realidad se necesitaba una obra milagrosa de alguien poderoso que pudiera transformar nuestros corazones. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le cantamos, por eso le exaltamos a través de estos cantos y damos gloria a Él. Hoy queremos comentar y compartir con ustedes estos videos en los cuales se nos presentan un pequeño resumen. Este resumen es de todas aquellas actividades o de algunas actividades que se están llevando a cabo en los grupos pequeños de discipulado. Recordemos que hay grupos para jóvenes, hay grupos para niños, hay de matrimonios, hay de mujeres, y queremos presentar estos videos en los cuales se nos enseñan un poquito de lo que están haciendo en medio de cada uno de estos grupos. Además, queremos invitarle que este miércoles vamos a comenzar un nuevo estudio de la palabra del Señor. Nos vamos a ubicar en el libro de Sofonías, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Es 4 libros hacia atrás del último del Antiguo Testamento. Nos vamos hacia atrás y ese número 4 es el libro de Sofonías. Vamos a estar viendo el tema en general, la severidad y la bondad de Dios. Así es que les dejamos estos videos con estas invitaciones para que el Señor nos pueda mover a involucrarnos en todo lo que estamos haciendo como iglesia. Dice que el marido ame a su esposa como se ama a él. Esto es bien fácil. En la medida que se ama el varón, dice el texto, así es de sencillo, así ámela a ella. Porque si no lo tiene, el amor, si no tiene al Señor, no va a tener amor. No va a tener amor ni para sus hijos, ni para mucho menos su esposa. Pero por eso es de que nosotros es necesario que estemos viendo esto, ¿verdad? Porque aquí nos va encarrilando el Señor a cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando algo es fundamental, nuestro matrimonio es como una casa, ¿verdad? Que si no tiene buenos fundamentos, en este caso de nosotros como matrimonio, si no estamos agarrados del Señor y no ponemos bases sólidas o no tenemos bases sólidas, con un soplido vamos a salir corriendo. Dice aquí el autor que este amor tiene que ser concreto en todo lo que marca. Sí, cuando ya realmente decidí formalizarme, yo un día en la noche oré y le pedí a Jesús que me diera una buena esposa, porque le dije que ya no quería andar así. Uno pone al Señor delante de las situaciones, la fidelidad de Él se manifiesta en todo. Comparto lo que decía el hermano Cuba, definitivamente todas las sesiones que hemos tenido han sido en lo personal, una gran escuela, ¿verdad? Porque si no se tratan, o más bien si no hay comunicación en la pareja con respecto a este tipo de situaciones que se pueden dar, eso va creciendo y se va minando el corazón, ¿verdad? Y ese es el gran error que cometemos. Entonces tenemos que poner y prestar atención a todos esos detalles. Pero muchas veces el diablo nos mete pensamientos como, por ejemplo, esa persona me ve mal, ¿verdad? O yo me veo mal, yo no sé hablar bien, no me puedo expresar bien. Y entonces uno se crea una serie de mentiras por las cuales uno no hace relaciones, uno no hace amistades, ¿verdad? O porque tenemos algún defecto quizás, ¿verdad? Y nos sentimos tan mal que nos creemos nosotros que no nos valoramos, ¿verdad? Que no nos damos ese lugar, ese valor que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y yo sé que quizás algunos hemos experimentado eso, ¿verdad? Que no nos hemos relacionado con otras personas porque nos hemos estado diciendo a nosotros mismos cosas que no son ciertas ante el valor y la identidad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hola, Dios les bendiga a todos los hermanos de Iglesia Oasis. Soy parte del grupo de Generación Venidera
de saetas encendidas de la edad de 9 y 10 años. En este día vengo a hacerles una cordial invitación porque estamos recibiendo clases online vía Zoom los domingos a las 4 de la tarde y todos son bienvenidos para que puedan incorporarse a nuestras clases. Este domingo que pasó vimos uno de los nombres hebreos de Dios, que es el Eliot, que significa el Altísimo. Aprendimos que Dios es soberano, que Él está por sobre todo, que Él reina y gobierna, que muda los tiempos, que Él pone y quita reyes, y que no hay nadie que pueda igualarse a Él. Así que recuerden, todos los domingos a las 4 de la tarde, vía Zoom, los esperamos a todos para que juntos podamos aprender más y más de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les invito a que se unan a la reunión de miércoles y domingo a las 4 de la edad de 9 a 10. Esto es para recibir la palabra de Dios y aprender más. Bendiciones. Hola, mi nombre es Fernando y los invito a que se unan a las clases virtuales de la Iglesia Base de Gracia de 10 y 9 años. Aquí estamos aprendiendo los diferentes nombres que tiene Dios. Por ejemplo, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, Jehová Or, Jehová es la luz, y Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Les pido por favor que se unan a las clases virtuales. Gracias. Hola a todos, yo soy René Caballero, miembro del grupo Saetas Encendidas. En este día yo los quiero invitar a que se integren a nuestras clases dominicales. Son los días domingo y miércoles a las 4 p.m. Pero si no pueden a esa hora, podemos integrarlos a otro grupo. Lo que hacemos es alabar al Señor, jugamos y aprendemos mucho. Si tú quieres integrarte, lo que debes hacer es decirle a tus padres que se comuniquen con un coordinador de la generación venidera. Esperamos. El Ministerio de Mujeres de nuestra Iglesia Oasis te invita a que nos tomemos un cafecito juntas. Por Zoom. Sí, un cafecito. Este martes 21 a las 8 de la noche. Juntémonos, compartamos juntas, veámonos. Sí, prepara tu cafecito o tu lechita caliente, tu taza de té y juntémonos. Pídele a tu líder de GPD el enlace para que estemos juntas y compartamos un tiempo. Los invitamos a que no se pierdan. A partir de este próximo miércoles 15 de julio, el estudio de Sofonías será de mucha bendición. Es la gracia del Señor actuando en nuestras vidas. Es por eso que nos concede poder tener todas estas actividades en medio de nosotros. Y esa misma gracia de Dios ha estado actuando en el matrimonio de una familia pastoral y queremos compartir con ustedes esta alegría, ya que el día viernes ellos estuvieron celebrando 27 años de casados. Damos muchas gracias por la familia pastoral de nuestro hermano Jaime y nuestra hermana Lídice, que como decíamos anteriormente, estuvieron celebrando 27 años de haber unido sus vidas. Damos gracias al Señor y también pedimos para que Él los pueda mantener hasta el fin de sus vidas. Queremos compartir también y comentarles que hay un boletín en el cual se nos muestran todas las actividades, un boletín virtual, y queremos invitarlo a que usted pueda estar pendiente de él. Si usted no lo tiene, contáctese con uno de los hermanos líderes, con un hermano cercano suyo, y dígale que se lo mande para que usted esté enterado. Ahí se va a dar cuenta que tenemos varios anuncios, varias actividades para esta semana. Hay una reunión de mujeres que está próxima a darse. Hay invitaciones para el Instituto Bíblico y muchas más reuniones que tenemos. Por eso queremos que usted sea parte de ellas y que no se pierda ninguna, si es posible. Queremos también darle gracias al Señor
que hemos visto su mano en medio de muchos hermanos de nuestra congregación y de otras iglesias, que el Señor ha estado protegiéndolos, guardándolos y aún restaurando la salud de hermanos que han estado afectados por esta pandemia, y queremos agradecerle al Señor. Vamos a orar por ellos, vamos a orar también por la palabra que vamos a recibir. Vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo un estudio en el libro de Hebreos, capítulo 4, por lo cual yo pido que usted pueda preparar su corazón y juntos podemos darle gracias al Señor. Así es que lo invito a que podamos orar y démosle gracias al Señor por todos estos eventos que hemos mencionado. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias, Cristo Jesús, por ser nuestro fiel ayudador, por ser nuestro pronto auxilio en nuestras necesidades. Señor, hemos visto tu mano poderosa guardando, cuidando a tantos hermanos, Señor, que han sido afectados por esta pandemia. Oramos, Señor, para que tú, que eres el médico por excelencia, continúes obrando en el corazón y en la vida de ellos. Señor, gracias por cada uno de los que nos has guardado hasta este momento. Depositamos nuestras vidas una vez más en tus manos. Queremos pedirte también, Señor, para que todos estos eventos que han sido anunciados en este boletín sean guiados por tu sabiduría y por tu gracia, Señor, en medio de cada uno de mis hermanos. Damos gracias también por esta palabra que vamos a recibir. Señor, qué bueno eres que nos mantienes alimentándonos, Señor, con tu preciosa palabra, esa palabra fresca en nuestras vidas. Señor, la recibimos con manos abiertas y con corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Gracias. El Señor les bendiga, amados hermanos. Esta mañana podemos nuevamente venir y meditar en la palabra de nuestro Señor. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. Queremos ver unos versículos aquí en la carta a los Hebreos. El versículo 14 al versículo 16 va a ser nuestro texto esta mañana. Y queremos titular este mensaje Compasión en la debilidad. Compasión en la debilidad. Estos días que hemos estado viviendo debido a la pandemia, realmente creo que todos, de una o de otra forma, han salido a relucir debilidades, ¿verdad? Ya sea debilidades físicas o debilidades emocionales, debilidades espirituales. Y qué necesaria es la compasión, ¿verdad? En la debilidad. Lo peor que podemos hacer con alguien en debilidad es ponerle carga. A un enfermo no le ponemos ejercicio, trabajo pesado, no le ponemos carga, sino le hacemos descansar. Pero lo mismo es cuando hablamos de situaciones emocionales y hablamos de situaciones espirituales también. Necesitamos tratar la debilidad humana, la debilidad nuestra, necesitamos tratarla con compasión. Y de eso nos habla Hebreos capítulo 4, versículo 12 al versículo 16. Versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas son las palabras del escritor de la carta a los Hebreos. Y lo que queremos en este mensaje es que al comprender mejor el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, nosotros podamos tener una mayor confianza, una gran confianza de buscar ayuda, de buscar auxilio en nuestra debilidad. A veces por pena, por vergüenza,
por orgullo, por diferentes situaciones, cuando estamos enfrentando situaciones de debilidad, no buscamos la ayuda que necesitamos, que requerimos, dijéramos, y por alguna razón no lo hacemos. Pero el propósito de este mensaje es que el Señor nos pueda dar esa confianza de buscar la ayuda, en primer lugar de Él, cuando enfrentamos momentos de debilidad. Vemos aquí claramente reflejada en estos versículos, dijéramos, un retrato, por un lado, de la compasión de Dios, de la compasión de Cristo, pero por otro lado también la debilidad humana y el camino que se nos presenta aquí para buscar esa ayuda de la que estamos hablando. En su programa, dijéramos, de salvación, en su plan de redención, Dios permitió el pecado, permitió que el pecado entrara en el mundo, entrara en el hombre, porque a través de eso entonces Dios puede revelarse ahora como un Dios compasivo. Si no existiera el pecado, si no existiera la debilidad humana, Dios no podría revelarse como un Dios compasivo y misericordioso. Pero Él quiere que le conozcamos así. Él quiere que usted le conozca como un Dios compasivo y muy misericordioso. Aquel, dice estos versículos, que vino del cielo, el único que ha descendido de arriba, Cristo Jesús nuestro Señor, dice que Él es un fiel intercesor, un fiel sumo sacerdote delante de Dios Padre, porque Él sabe, dice, identificarse, Él sabe y entiende nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Y por eso Él puede interceder de una manera compasiva por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Esta es la buena noticia que encontramos aquí, que el trono del juicio se ha convertido en un trono de gracia por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Lo débil y frágil de nuestra humanidad, sujeta a pasiones y flaquezas, puede ahora por medio de Él acercarse, dice, con confianza ante el trono celestial para encontrar socorro misericordioso, para hallar oportuna gracia, dice, porque ahora, por medio de Cristo, en vez de tener en el trono a un juez justiciero, tenemos a un Padre misericordioso, un Padre que sabe compadecerse y que nos extiende su mano bondadosa. Esas son las buenas noticias. Veamos un poco acerca de lo que es la debilidad humana y lo que estos versículos nos dicen acerca de esta debilidad. En el versículo 14 ustedes pueden ver que el escritor está animándonos a retener, dice, nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra profesión de fe, nuestra decisión de ser seguidores de Cristo, dice. Retengamos nuestra carrera cristiana, nuestra vida cristiana, mantengámosla, retengámosla, dice, a pesar de nuestra debilidad. Él está tratando la debilidad de los hebreos. Los receptores de esta carta estaban enfrentando diferentes pruebas, diferentes situaciones difíciles que habían mostrado muchas debilidades en medio de ellos. Pero Él les está dando confianza en medio de esa debilidad. Esta debilidad que menciona aquí el escritor a los hebreos se puede manifestar de diferentes formas en cada persona. Cada ser humano, cada persona tiene áreas de debilidad. Cada uno somos fuertes en ciertas cosas y somos débiles en otras. Así es el carácter humano debido a la caída, nuestra naturaleza caída. Entonces, estas debilidades normalmente en unos molestan a otros. Por ejemplo, alguien dice,
a mí me cae mal fulano, dice, porque es muy temeroso. Yo no soy así. Pero así dirá otro del que dice que no es temeroso. Cada uno tenemos diferentes situaciones difíciles. Un papá, por ejemplo, hay papás que pueden ser extremadamente complacientes. Alcahuetas, decimos en buen salvadoreño. Pero otros pueden ser extremadamente exigentes. Lo contrario. Y como yo siempre he dicho y siempre he pensado que la virtud de alguien se vuelve el mayor defecto. La mayor virtud de alguien se puede convertir en el mayor defecto por nuestra propia naturaleza humana, débil, caída, afectada por el pecado que entró en el mundo. Así que la palabra debilidad aquí en el versículo no necesariamente tiene que ver con pecaminosidad. Esto es muy importante. Sino que más bien se refiere a nuestra falta de fortaleza o de capacidad para lograr algo, para hacer algo, para desarrollarnos en algo, para poder enfrentar de la manera más adecuada ciertas circunstancias en la vida. La palabra debilidad ahí literalmente quiere decir en el idioma original carencia de fortaleza, o sea, alguien que no tiene fuerza, que no tiene capacidad, alguien que está incapacitado, dijéramos, para realizar alguna tarea. Normalmente se le llama discapacitado, ¿verdad? A alguien que, por ejemplo, ha perdido una mano o le falta un pie, una pierna, o que le falta un ojo. Se dice, esta es una persona discapacitada porque no tiene la capacidad de hacer tales funciones porque le falta ese miembro, esa parte de su cuerpo. Pues eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos aquí realmente. Él le está diciendo que como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos áreas de discapacidad. Somos débiles, somos discapacitados, no tenemos la fuerza moral o la fuerza espiritual para poder enfrentar ciertas cosas de la mejor manera posible. Ahora, esas debilidades en una persona normalmente nos llevan al pecado. Esas mismas debilidades que no son necesariamente pecado o pecaminosas, pero nos llevan esas debilidades al pecado. Juan lo explica en su carta a los creyentes. Aunque dice los creyentes no cometemos pecado, no practicamos el pecado, dice Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La práctica del pecado es algo natural en la vida del ser humano. Pero estamos hablando, el escritor le estaba hablando a hermanos, y no estamos hablando de la práctica de la conducta continua o hábito pecaminoso, sino que está hablando el texto de debilidades innatas a nuestra naturaleza. Porque como decimos, hay personas que son fuertes y hay otras personas que somos débiles en otras cosas. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de la flaqueza de los débiles. Habla de los que son fuertes en la iglesia y de los que son débiles en la iglesia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces dice Pablo aquí que algunos dicen que son más fuertes, deben de soportar la flaqueza de los débiles. Dice en el versículo 1 que los fuertes deben de soportar
Y eso es algo realmente tan importante en medio de la comunidad de la iglesia, en medio de una familia, en medio de nuestras vidas. Aquí la palabra fuerte, quiero que veamos este contraste entre alguien fuerte y alguien débil. Estamos hablando de la debilidad humana. Fuerte aquí, la palabra fuerte quiere decir capaz o poderoso, dunatos. Y la palabra débil dice adunatos, o sea, sin fortaleza. Débil es sin fortaleza. Y dice, debemos soportar las flaquezas. Y aquí la palabra flaqueza en Romanos 15 es la misma palabra de nuestro texto en Hebreos 4. La flaqueza es la debilidad. Es esa falta de fortaleza que todos tenemos en diferentes situaciones, áreas de nuestra vida. Entonces, Pablo está diciendo aquí en Romanos 15 que la fortaleza que él está hablando y la debilidad que él está hablando, la flaqueza, tiene que ver con la vida espiritual, con la madurez espiritual. Entre más madura es una persona, está diciendo él, debe de ser, es más fuerte, y esa persona fuerte debe de tener el enfoque de soportar, o sea, sobrellevar la debilidad del débil. Fuerte entonces quiere decir fortaleza espiritual, madurez espiritual. Y débil quiere decir alguien inmaduro espiritualmente, o sea, alguien niño en Cristo, dijéramos. Juan ocupa esa terminología en su primera carta, y en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, les he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, dice. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el lenguaje de los apóstoles, alguien fuerte es alguien con madurez espiritual, alguien que ha caminado con Cristo, con Dios, alguien que se ha desarrollado en su vida espiritual, en su vida cristiana. Y alguien débil, dijéramos, es alguien que está comenzando en su vida de fe, en su vida cristiana. O imagínense alguien sin Cristo en el corazón, alguien sin fe en su corazón, alguien que no tiene a Jesús en su corazón, que no lo ha recibido como Salvador personal, que no ha creído en Él. Entonces esa persona por naturaleza es completamente débil a la luz de lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, en estos días de la pandemia, hay personas fuertes, hablando físicamente, quiero usar ese ejemplo, porque ustedes saben, según las estadísticas en todo el mundo, de todos aquellos que se contagian con este coronavirus, más o menos la mitad de las personas son asintomáticas. O sea, quiere decir que alguien anda con el virus, pero no siente ningún síntoma, no siente calentura, no siente dolor de cuerpo, no tiene diarrea, no tiene dolor de cabeza, es asintomático. Por eso algunos han dicho, cara, vemos, coronavirus no sabemos. Por eso debemos de tener cuidado, valga el consejo aquí, ¿verdad? Hoy estamos días difíciles, peligrosos, de gran contagio, y no debemos de confiarnos porque las personas que parezcan más sanas puede hacer que anden con el virus y lo estén propagando. Esto es peligroso. Por eso los que son fuertes en este caso deben de, aunque no sientan nada, todos debemos usar mascarillas, y este es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Porque el que es fuerte, imagínense si usted anda con el virus y es fuerte y no siente ningún síntoma, pero igual debe de protegerse con mascarilla para que usted no tire gotas de saliva que puedan contagiar a otros. Usted lo debe de hacer pensando en los otros, y es lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 15 que leímos. Pero esta pandemia no solamente ha revelado esta situación física, ¿verdad? Algunos son más fuertes físicamente contra este virus, otros son más débiles, pero también emocionalmente, así como físicamente, emocionalmente, espiritualmente, esta pandemia ha sacado a luz nuestra debilidad.
debilidad de diferentes formas que nos lleva entonces muchas veces al pecado, ya sea de hecho o de omisión, porque estas circunstancias a algunos nos ha llenado de temor, a otros no sienten tanto temor. Por ejemplo, cuando comenzó todo esto, hasta el día de hoy quizás hay hermanos que no quieren salir ni a la puerta de su casa, están llenos de temor, de que se puedan contagiar, y si salen, lo hacen con un gran temor, con un gran cuidado, con mucha preocupación, pero otros no sienten ese temor, porque son fuertes. Algunos hasta están hablando, escribiendo en diferentes formas, expresando de que hay que congregarnos ya, de que si vamos al súper si vamos al trabajo, vamos al súper y no tenemos temor de contagiarnos, ¿por qué no vamos a congregarnos un par de horas a la semana? Yo creo que tienen razón, ¿verdad? Porque si salimos a la calle para otras cosas, vamos al supermercado, vamos a nuestros trabajos muchas veces y estamos en contacto con otras personas, podríamos congregarnos y reunirnos. Pero miren este contraste entre aquellos que dicen congreguémonos y aquellos que no quieren salir de la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque hay debilidad. Y esa debilidad de la que está hablando el escritor a los hebreos, esa debilidad se refleja de diferentes maneras. Algunos les ha paralizado literalmente. Y así se refleja en nuestras prácticas eclesiásticas también. Ahí mismo en el pasaje de Romanos, hablando Pablo de la debilidad y de la fortaleza, dice que los fuertes debemos recibir a los débiles. En Romanos 14, versículo 1, dice a los débiles en la fe, pero no para condenarles y para contender sobre opiniones, porque uno dice cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbre. El que es fuerte en la fe, dice, ese puede comer de todo, come de todo. Pero el que es débil en la fe, dice, solo come legumbres. ¿Por qué? Porque el que es fuerte en la fe, como leímos en la carta de Juan, dice, es jóvenes que son fuertes porque conocen la palabra de Dios, o sea, han conocido, conocen y han asimilado la palabra de Dios. Entonces conocen lo que la palabra de Dios dice y que la palabra de Dios nos da libertad de comer de todo y no tienen ninguna limitación, dijéramos, por causa de alguna creencia, de algún pensamiento. Y Pablo le llama a estos fuertes. En el versículo 5 de Romanos 14 también ocupa otro ejemplo Pablo. Hablando de la iglesia, dice, uno hacen diferencia entre día y día y otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice. Algunos que son fuertes, dice, ven los días iguales, todos los días son iguales delante de Dios. Pero otros que son débiles, que no tienen el conocimiento adecuado de la palabra de Dios, entonces dice, hacen diferencia entre un día y otro. Algunos guardan el sábado porque piensan que ese día es un día especial. Y así Pablo pone diferentes ejemplos de cómo nuestra práctica de nuestra fe, de nuestras creencias, manifiestan nuestra fortaleza o nuestra debilidad. Esa debilidad en realidad puede manifestarse de muchas maneras, como ya dijimos. ¿En qué áreas usted es débil? ¿En qué áreas soy débil yo? Una cosa importante es que podamos nosotros conocernos, que podamos discernirnos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos ha sido dada, que podamos conocer nuestras debilidades, que podamos reconocerlas y aceptarlas y poder realmente en lo que somos fuertes, poder ser, ayudar, soportar, sobrellevar, como dice Pablo, a los que son débiles. En cada uno se manifiestan debilidades de diferentes maneras. Pero ante la debilidad, dice Pablo, muchas veces tenemos actitudes incorrectas.
condenamos al débil, criticamos al débil, lo señalamos, nos burlamos quizás y hacemos muchas cosas, pero lo que el pasaje de Hebreos nos está diciendo es lo contrario. Nos está hablando de la compasión divina, de la compasión de nuestro Dios, y en defecto también nosotros como cristianos debemos ser compasivos con las personas. Por eso el pasaje nos habla de la compasión de Cristo, de la compasión de Dios. Ahí la palabra compadecerse en el versículo 15 dice: Cristo como sumo sacerdote, dice, sabe compadecerse. Sympateo es la palabra en el griego. Y lo que quiere decir esa palabra compadecerse es sufrir con otro. Dice que Cristo sabe sentir nuestros sufrimientos. Cristo sabe sentir y estar con nosotros en nuestro dolor, en nuestra debilidad, porque el dolor y el sufrimiento viene debido a la debilidad, viene debido a estas cosas. Pero Cristo, dice, sabe sufrir con nosotros. O sea, Él es empático. O sea, Él se ve afectado similarmente a aquel que está luchando con su situación. Sabe compadecerse. En Hebreos 10:34 se usa esta palabra hablando de compadecerse de los que están en prisión, de aquel que ya estuvo en prisión y que sabe lo que se siente estar en prisión. Bueno, esa es la idea de compadecerse. En otras palabras, es ponerse en los zapatos del otro, quiere decir compadecerse. Sentir como el otro siente. Porque está hablando aquí de Cristo como hombre. Ese Dios que se encarnó, que se hizo como nosotros, que tomó un cuerpo humano, que padeció en su carne las mismas luchas que enfrentamos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Él es capaz de comprendernos y de sentir lo que nosotros sentimos en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, en nuestras necesidades. Cristo como nuestro hermano mayor, como nuestro intercesor, no está para señalarnos, para condenarnos con un dedo acusador, sino dice que Él está para acompañarnos en la debilidad. Él no está para avergonzarse de la debilidad nuestra. La debilidad avergüenza, porque la debilidad tiene que ver con impotencia, con imposibilidad. Pero nosotros podemos superar esa vergüenza que tenemos en las debilidades al comprender que Cristo nos entiende. Al saber que Cristo nos entiende, podemos superar la vergüenza de buscar ayuda en la debilidad, porque sabemos que podemos encontrar en Cristo a alguien que nos va a entender, que nos va a comprender, que nos va a recibir, que nos va a ayudar, que va a ser empático, que va a poderse poner en nuestros zapatos. Dice uno que fue tentado, dice en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo, fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. Y durante su vida y durante sus 3 años de ministerio, no solo esos 40 días, pero durante sus 3 años de ministerio, Cristo fue tentado de diferente manera. Bueno, hasta Pedro mismo fue usado para que Satanás tentara a Jesús, ¿se recuerda? Jesús reprendió a Pedro y le dijo: apártate, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. No estás poniendo la meta en Dios. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque aún a través de Pedro, a través de sus discípulos, Jesús fue tentado de diferentes maneras, pero Él salió victorioso. Él fue tentado en todo, dice. Por eso Él puede comprenderlo a usted. Él me puede comprender a mí. Miren, en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo, dice, semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dice, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La debilidad se refleja de una manera peculiar, particular, en la tentación. Usted y yo somos tentados en las áreas de debilidad. Donde somos más débiles, ahí Satanás aprovecha para tentarnos. Y hemos sido tentados en estos días de la pandemia, de diferentes maneras. Algunos estamos enfrentando situaciones por nuestra humana debilidad. Debilidades emocionales, dijimos física, lo que sea, pero que esa debilidad nos puede llevar al pecado. Esa debilidad nos puede llevar a pecar. Pero el escritor a los hebreos quería que ellos pudieran ver a Dios como un Dios compasivo, como nos lo presenta el Salmo 103 en el versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él dice, se acuerda, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, que el hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo y se marchita. Dios dice, Él conoce nuestra debilidad, se compadece de nosotros, se acuerda de que somos humanos, que somos de la tierra, somos polvo. Entonces, Dios, sin dejar de ser juez por causa de Cristo, Él viene a ser un Padre compasivo para nosotros. El libro de Lamentaciones nos presenta un cuadro, ¿verdad?, de la debilidad humana. El libro de Lamentaciones que describe la debilidad humana y sus consecuencias de la forma más clara, dijéramos. Nos da un cuadro de ese Dios compasivo en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15, que quiero leerle. Lamentaciones 3, versículo 15. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dice, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, dice, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Lo que está diciendo es que en medio de la calamidad que trae la debilidad humana, en medio de la vergüenza, en medio de la desdicha que trae la debilidad humana, Dios está presente. Dios está presente y Él está en control de todo, está diciendo. Y que ahí podemos encontrarlo a Dios como un Dios misericordioso, como un Dios compasivo, un Dios que no es por gusto que permite las cosas. Y en este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere que lo veamos, que lo conozcamos como un Dios misericordioso y como un Dios compasivo. Así quiere Dios que lo veamos en estos días. Él no nos desecha para siempre. Finalmente, para terminar, en medio de esa debilidad humana y de esta compasión divina, ¿cómo conectar esto? Cristo, dice el pasaje, es nuestro intercesor. Cristo es el sumo sacerdote, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo, el Hijo de Dios, Cristo hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Él puede conectar nuestra debilidad con la compasión divina. Ahora debemos de buscar esa ayuda. Acerquémonos, dice. O sea, busquemos. Tengamos libertad, dice, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, busquemos esa ayuda. Si estás débil, si estás enfrentando alguna circunstancia por tu debilidad, si has cometido un pecado por tu debilidad, si has caído en tentación, entonces acércate, dice.
Aunque aquí la idea del pasaje es que nos anima a buscar esa ayuda antes de caer en pecado, antes de sucumbir a la debilidad, que debemos de buscar el socorro oportuno, dice. Ante la debilidad, debemos buscar la ayuda antes de caer, no después de caer. Cuando sentimos esa atracción, cuando a veces nos sentimos atemorizados porque el temor no glorifica a Dios. Pablo le dijo a Timoteo que no fuera temeroso, sino que fuera ferviente, le dijo. Cuando sentimos esas debilidades, cuando sentimos que perdemos la fe, que caemos en depresión, cuando pensamos a saber cómo vamos a hacer con los pagos, cómo vamos a enfrentar esta situación, a saber si voy a perder el trabajo, a saber si voy a comer, cómo voy a cubrir estos gastos, estas necesidades de mis hijos. Y cuando vienen todas esas tentaciones, esos pensamientos que deshonran a nuestro Dios, antes de caer en algún pecado debido a esa debilidad, dice que busquemos el socorro de nuestro Dios. La Biblia nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y versículo 13, que no nos viene, dice, ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel, dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y si viene la tentación, dice que con la tentación Dios nos va a dar la salida también para que podamos soportar. O sea que por muy débil que seamos, si estamos con Dios, si estamos tomados de la mano de Cristo, Él nos va a dar la salida. Y Dios no va a permitir una tentación tan grande para que digamos, ay, es que no pude. Era tan fuerte, era tan grande la tentación que yo no pude, es que yo soy tan débil. Sí, somos débiles, pero la debilidad no es una excusa para caer en la tentación. La debilidad nuestra no es una excusa para cometer un pecado, para estar deshonrando a Dios con nuestra actitud o con nuestras acciones. La debilidad debemos reconocerla, pero debemos reconocer también la bondad de Dios, la compasión de Dios, y que Él por medio de Cristo nos ha dado el camino para encontrar ese socorro, ese auxilio, esa ayuda en medio de la debilidad. Dice que busquemos, dice la carta a los hebreos. Dice, acerquémonos pues, dice el versículo 16, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar esa misericordia, para hallar ese oportuno socorro. Hay solo una razón, encuentro yo en la Biblia, de por qué caemos en la debilidad, en la tentación, y es el orgullo, es la soberbia humana, es la autosuficiencia. Es la única razón que yo encuentro en la Biblia. Un buen ejemplo es Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro. Ustedes se recuerdan. Pedro era alguien naturalmente, dijéramos, fuerte, porque hay personas que naturalmente son fuertes en muchos aspectos, ¿verdad? Y Pedro era alguien así. Él era fuerte de temperamento, era alguien de carácter fuerte, con determinación, con decisión, con ideas claras, con metas claras. Era fuerte, pero esa era una fortaleza natural. Gracias a Dios los que son fuertes naturalmente. Pero Pedro no era fuerte espiritualmente. Pero su fortaleza natural le llenaba de orgullo y de soberbia y de autoconfianza, de confianza en sí mismo. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque me tenga que morir, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Estoy dispuesto a morir por ti, le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y así ocurrió. Pedro le negó. La tercera vez cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras del Señor y se fue avergonzado. Se fue avergonzado, dice.
y fue a llorar amargamente. Así hay muchos cristianos hoy día que se han alejado de Dios, se han alejado de la iglesia y lloran amargamente y se sienten avergonzados por los caminos que han andado. Todo el mundo quizás se ha dado cuenta de la situación de este hermano, de esta persona, y esa persona se siente avergonzada. Quizás usted esté escuchando este mensaje y sea su situación. Quizás de la situación de Pedro, que se fue llorando, avergonzado y condenándose, culpándose. Porque ese era Pedro. Pedro pasó un tiempo en el que se condenó seguramente. Se señalaba a sí mismo y no se perdonaba a sí mismo y seguro decía, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber negado al Señor si yo le había prometido? Por eso la Biblia dice, mejor no prometas si no vas a cumplir. Y a veces en medio de la iglesia, tristemente desde los púlpitos se anima a la gente a hacer pactos, a hacer compromisos con Dios, a empeñarse con Dios. Y a veces estas cosas lo que está haciendo es entregando a la persona a Satanás para que nos comprometamos a cosas que vamos a fallar. Pero en medio de todo eso Dios está tratando con nuestro orgullo y nuestra soberbia, con nuestra confianza en nuestras propias fortalezas, como lo hizo con Pedro, porque el Señor después se le apareció a Pedro. Y el Señor se le quiere aparecer a usted quizás a través de este mensaje para recordarte que Él es compasivo, que Él no te está condenando. Quizás tu familia te ha condenado, quizás la iglesia, el pastor, los hermanos, los líderes de la iglesia, tus amigos, tus compañeros te han condenado. Pero Cristo está ahí dispuesto, está a la mano, está queriendo ayudarte. Toma la mano del Señor. Toma la ayuda del Señor. Ven a Cristo. Acércate, dice, al trono de la gracia por medio de aquel que nos comprende. No vas a venir por ti mismo, vas a venir por medio de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro intercesor que nos comprende en nuestra debilidad. Concluyamos entonces esta mañana. Esta compasión divina debe de manifestarse en medio de la iglesia. En primer lugar, a través del cuerpo pastoral, del cuerpo de liderazgo de la iglesia. Pero en cada miembro de la iglesia, cada miembro de la iglesia debe de ser entrenado para que tenga esta confianza de buscar la ayuda en su debilidad, porque no hay persona, no hay hermano, no hay hombre y no hay mujer que no va a enfrentar debilidad en algún momento de su vida. Todos vamos a enfrentar momentos de debilidad, de tentación. Pero en medio de esa situación, debemos entrenar a la iglesia para buscar la ayuda de Cristo, para buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Y nosotros, especialmente los líderes en la iglesia, debemos ser instrumentos para darle confianza a la gente de que busque la ayuda de nuestro Dios. Y nosotros debemos ser instrumentos de Dios para eso. Pero es tan triste, tan necia, tan horrible esa actitud muchas veces en la iglesia de legalismos, de soberbia espiritual, esos ambientes eclesiásticos donde se le exige a la gente. Esa es la religión, ese es el hombre entronizado, ese es el hombre queriendo hacer las cosas de Dios a su manera, pero no es lo que la Biblia nos dice y lo que este pasaje nos está enseñando. Lo que este pasaje nos está diciendo es que aunque nuestra debilidad nos lleva siempre al pecado, tenemos en el trono a un Dios compasivo. Necesitamos ser fuertes, claro. En la iglesia tenemos diferentes tipos de personas, cada uno con sus debilidades, cada quien con sus luchas, con sus dificultades. Todos somos débiles de alguna manera, hemos dicho. Por eso necesitamos crecer espiritualmente, fortalecernos en la fe, desarrollar fortaleza espiritual, madurar espiritualmente.
pasar de la niñez espiritual a la juventud espiritual y llegar a la adultez espiritual, que viene por el conocimiento de la palabra de Dios, por la asimilación de la palabra de Dios. Por eso necesitamos en la iglesia hombres y mujeres que sean capaces, o sea, fuertes para ayudarle a los débiles. De eso se trata el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano, el liderazgo espiritual, se trata de personas, de hombres y mujeres en la iglesia, que por la gracia de Dios han madurado, son fuertes y pueden entonces soportar las debilidades de los débiles, que van a haber muchos siempre en la iglesia. Y entre más crecimiento y madurez en la iglesia hay, más débiles van a venir, más va a traer el Señor para que les ayudemos a madurar, para que podamos guiarlos a través de este camino de poderse acercar al trono de la gracia, al trono de Dios, y enseñarles que en el trono no hay un Dios enojado, justiciero, sino que hay un Padre compasivo que quiere compadecerse, auxiliarnos, ayudarnos, pero para sacarnos de la debilidad, para levantarnos, para fortalecernos, no para estarnos consintiendo, claro, en el pecado. Creo que eso está claro. No, debemos de venir para buscar la ayuda, dice, el socorro, la fortaleza. Pero el liderazgo espiritual debe de servir siendo fuerte, personas más fuertes, para enseñarles este camino a los débiles y llevarlos a este trono de la gracia. ¿Está usted dispuesto? ¿Estás tú dispuesto? Quiero animar a cada hermano a que pueda ser usado por Dios, que Dios nos pueda usar para poder llevar a madurez, para poder sobrellevar las cargas de los débiles y poderlos ver crecer para la gloria de Dios. Vamos a orar. Quiero terminar con una oración diciendo: Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu compasión, por tu misericordia, Señor. Te quiero pedir en esta oportunidad, de una forma especial, por el liderazgo de nuestra iglesia y de todas las iglesias cristianas, Señor. Señor, levanta líderes entendidos, maduros, Señor, para que podamos ser instrumentos tuyos para enseñarles este camino a los débiles. Todos somos débiles, pero los fuertes, Señor, debemos sobrellevar las cargas de los débiles y guiarlos a encontrarse y a conocerte a ti, Señor. Padre, ayúdanos. Y a través de este tiempo que estamos viviendo, Señor, que pueda ser un tiempo en el cual la iglesia, Señor, esté madurando. Y tú estés, Señor, levantando hombres y mujeres que puedan ayudar a los más débiles a acercarse a ti. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.